¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Muy bien, ese es el texto de hoy y yo lo quiero leer en otra versión y quiero que por favor me preste atención. Dice: ¿otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos? ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Muy bien, quiero contarles que cuenta la leyenda que hace muchos años se escribían cartas. Dice la leyenda que antes de existir los emails y las cosas virtuales y los chats, una manera en que las personas que estaban distanciadas se comunicaban era a través de las cartas. Es increíble, por eso ya parece historia antigua. Cuando busca uno medios de comunicación escritos, no aparece la carta y el telegrama, eso ya son cosas extinguidas. Aparecen el email, los chats y todo este tipo de cosas. Así que antes de que los aparatos electrónicos y tecnológicos como los computadores, los teléfonos, los laptops, los handtop y todo este tipo de cosas nos invadieran como lo han escrito, las personas se comunicaban a través de cartas. Los familiares, los amigos, se hacían negocios, los jefes con sus empleados se comunicaban a través de cartas escritas en papel. Y muchas historias de amor se tejieron a través de las cartas. Los enamorados que estaban separados por la distancia mantenían su romance y su relación a través de cartas que iban y venían. Esa era una manera de comunicarse. Las cartas fueron parte de la vida por muchas generaciones. Yo quiero contarle a los millennials que están aquí, los millennials, la generación Y, quiero contarles que los emails, los mensajes de texto, los chats de WhatsApp, de Facebook y todas estas plataformas virtuales no han existido siempre. Ellos creen que siempre han existido. Como ellos nacieron con eso, mis hijas me dicen: ay, mami, cuando tú estabas pequeñita no había WhatsApp. Y yo, no había WhatsApp. ¿Les parece increíble que no hubiera internet, que no existiera, que uno tuviera que ir a la biblioteca o llevarse el libro para hacer la investigación cuando ellos hacen investigaciones de mucho nivel académico con un clic desde la sala o desde la cama con un teléfono? Ni siquiera tienen que pararse al computador porque ahora todo es portátil. Entonces ellos, ¡ay! Mis hijas no pueden creer. Los chicos, quiero decirles, eso no siempre existió. De hecho, todas estas cosas son tan nuevas como ustedes. Pero la historia de la humanidad no fue escrita en un teclado. La mayor parte de la historia de la humanidad fue escrita a mano, con tinta y con papel. Así era que se comunicaba la gente, así era que Pablo se comunicaba con las iglesias que fundaba. Les escribía cartas, los seguía discipulando, les seguía dando instrucciones a través de las cartas. Y es justamente a través de una carta que Pablo nos compara con una carta. La segunda carta de Corintios fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto aproximadamente en el año 56 después de Cristo.
En esa carta, básicamente, Pablo está haciendo unas aclaraciones a la iglesia, a los nuevos creyentes, porque se habían infiltrado maestros falsos que les estaban enseñando cosas que no eran, contrarias a las que ellos les habían enseñado. Entonces Pablo está aclarando, pero también en esa carta hace una defensa de su ministerio y de la verdadera motivación que lo ha llevado a hacer lo que ha hecho como apóstol. Por eso él dice, necesito yo una carta de recomendación de lo que he hecho entre ustedes, no la necesito, porque mi mejor carta de recomendación de que la palabra ha sido sembrada en sus corazones son, ¿quiénes? Dice el apóstol, ustedes mismos. Ustedes son esa gran carta de recomendación. Muy bien, dejando atrás la nostalgia por las cartas escritas, quiero que miremos qué características tiene una carta. ¿Cuáles son, digamos, como los 3 elementos básicos que tiene una carta? La primera es quién la escribió. ¿Quiénes se acuerdan cómo se llamaba el que mandaba la carta? El remitente, sí, así era. Y así lo escribían los remitentes, tal. Muy bien. El primer elemento que tiene una carta es el que la escribe y el que la envía, ¿cierto? El segundo elemento es el que la recibe, que se llamaba ¿cómo? El destinatario. Muy bien, aquí hay hartos que no son millennials, gracias a Dios. Y el tercer elemento es el mensaje. Entonces hay 3 elementos básicos, el que la escribe y la envía, el que la recibe y el mensaje que está ahí. Vamos a ver entonces, en ese sentido, preguntémonos si somos realmente cartas vivas de las que habla el apóstol Pablo. Preguntémonos entonces 3 cosas en esta mañana, que son los 3 puntos de la predicación. El primer punto es, ¿por quién son escritas esas cartas? Si nosotros somos cartas vivas, ¿quién las escribe? Y quiero que miremos el verso 3, por favor. ¿Lo tienen en sus pantallas? El verso 3 solamente. ¿Sí? ¿Alguien me dice sí? Bueno, yo lo voy a leer en esta versión. Dice, esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Entonces, Pablo hace claramente una comparación ahí, hablando de que no fue escrita en piedra, en tablas de piedra. Pablo se está refiriendo a cuando el Señor entregó la voluntad de él a través de los 10 mandamientos para el pueblo. Se los entregó, recuerdan que dice que se los entregó a través de Moisés, a través de 2 tablas de piedra, ¿cierto? Pablo dice, ya no es así. En el antiguo pacto, antes de Cristo, Dios entregó los mandamientos de él a una nación a través de unas tablas de piedra. Pero en el nuevo pacto, después de la muerte de Cristo, Dios expresa su voluntad de manera individual y personal, escribiendo esa voluntad de él en el corazón de cada creyente. Eso es lo que sucede en el nuevo pacto. Así que la carta de nuestra vida de fe la escribe el mismo Dios a través del Espíritu Santo, es lo que nos está diciendo el texto. Esto se refiere a toda la obra de transformación que el Señor ha hecho en nuestra vida. Desde el momento que le conocimos, desde el momento que Cristo vino a nuestra vida, se convirtió en nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestra vida cambió. Y desde ese momento, Dios empezó a hacer una obra. Empezaron a suceder cosas en la vida del creyente. El creyente, el que ha nacido de nuevo, sabe que su vida no es como era antes. Y yo sé que ustedes notan que hay cosas que cambiaron desde el momento en que ustedes comenzaron a caminar con el Señor. Lo que el Espíritu Santo ha venido escribiendo en nuestra vida es lo que conocemos como el proceso de santificación, que vamos siendo transformados por Él para ser un día hechos a la imagen de Cristo. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay un antes y un después desde que Cristo vino a nuestras vidas. Ustedes saben que la historia de la humanidad se dividió en antes y después de Cristo, ¿cierto? Uno lee en cualquier libro, año 610 antes de Cristo, año 240 después de Cristo. Pues en tu vida personal, en tu historia personal también pasó lo mismo. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Nuestra vida fue
transformada. Esa es la obra. Y esa obra de que se refiere la palabra, que el Espíritu Santo está escribiendo esa obra en nuestras vidas, es esa obra de cambio. Es el cambio de un hombre que era esclavo del alcohol y hoy está sobrio y hoy tiene la libertad de vivir en sobriedad. Es la historia de una mujer que tal vez estaba agobiada, aturdida, amargada y frustrada por su pasado y hoy siente gozo en su corazón porque Cristo vive dentro de ella. Es tal vez la historia de un joven que antes se deleitaba en el pecado de inmoralidad sexual, pero que hoy en Cristo espera en santidad por una esposa a quien amar exclusivamente. Tal vez es la historia de un adolescente que antes creía y buscaba la aceptación de otros a través de su cuerpo, a través de la seducción, pero ahora que Cristo vino a su vida, sabe porque sabe que es hermosa, no porque tenga un cuerpo de determinadas formas y medidas, sino porque es una maravillosa creación de Dios. Esa obra del Espíritu Santo es un antes y un después. Esa es la obra de tantos hombres y mujeres aquí sentados en este auditorio, que antes nos deleitábamos en el pecado, pero que ahora no sabemos cómo, milagrosamente nos deleitamos en Él, nos deleitamos en su presencia, nos deleitamos en la iglesia del Señor. La carta leída de la que habla este texto de 2 de Corintios es la que el Espíritu Santo está escribiendo día a día en nuestra vida. Es esa obra que el Señor está haciendo cada día en nosotros a través de estudiar su palabra. ¿Cómo vamos siendo transformados? ¿Cómo se va escribiendo esa carta? A través de la palabra, a través de la oración, a través de la adoración, a través del discipulado, a través de las circunstancias, a través de las cosas que nos pasan, buenas y otras no tan buenas, alegres y otras tristes. En subida y en bajada de nuestra vida, el Señor usa lo que nos sucede para seguir escribiendo una historia de redención en nuestros corazones. Dios está usando todo para hacerte como Cristo. Dios está usando su palabra, la oración, el poder de su Espíritu, pero también está usando lo que te pasa para que un día puedas ser como Cristo. Yo necesito que tú te lleves esta mañana esta verdad. Yo necesito que tú te vayas con esto en tu corazón. ¿Quién está escribiendo la historia de tu vida? ¿Quién es el que está escribiendo de acuerdo a la palabra la historia de tu vida que huele a eternidad? Es Dios mismo. Es el mismo creador del universo. El que estás escribiendo no eres tú mismo. No son tus decisiones buenas y malas los que están marcando tu eternidad. Es la obra del Espíritu Santo si tú eres hijo de Dios. No es el enemigo. Satanás se deleita, se relame los bigotes por escribir en nuestra vida. Quiere escribir muerte, destrucción, tentación, caída. Pero yo quiero que tú recuerdes que si tú eres un hijo de Dios, tú estás en las manos de Él. Y el escribiente, el que está escribiendo en la vida tuya, es Dios. Así que la próxima vez que te sientas tentado, la próxima vez que te sientas débil, la próxima vez que te sientas fracasado como cristiano, recuerda que es la obra del Espíritu Santo la que está escribiendo esta carta viva en tu vida. Es Dios. Él es el remitente. Él es el que está escribiendo la palabra. Con este texto nos queda muy claro que el que ha hecho la obra en nuestra vida es Él. El que ha permitido que tengamos algunas victorias como cristianos es Él. El que ha permitido que hoy aborrezcamos lo malo y amemos lo bueno es Él. El que ha permitido que las familias se restauren, que los hombres se restauren, que el corazón de los hijos se vuelva a los padres, que la juventud que está recibiendo del Señor no esté igual de perdida caminando al infierno, sino que estén amando a Dios, teniendo una vida diferente. Es Él el que está escribiendo. Así que todo lo que se ha escrito en nuestras vidas, que vale la pena ser leído por otros, lo ha escrito el Señor, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir, es que yo sí soy una buena cristiana, es que yo sí tengo que enseñarle, es que esposa,
esposa yo. Buen hijo yo. Yo sí he sido un hombre que ha cumplido. Tenemos que hablar pasito, porque de acuerdo a lo que dice la palabra es que si hay algo bueno en nosotros, lo ha escrito Él, con el poder de su Espíritu Santo. Entonces, lo primero que vimos es que el que está escribiendo la carta, el que envía la carta al mundo, es Dios mismo, es el Espíritu Santo. La segunda pregunta sería, ¿para quién fueron escritas esas cartas? ¿Para quién están siendo escritas estas cartas vivas? Vamos a leer el texto, dice el verso 2. La única carta, yo voy a leerlo aquí, dice, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. ¿Qué dice el texto? ¿Quiénes pueden leerla? ¿Quiénes? ¿Quiénes pueden leer la carta de nuestra vida? Todos. Quiero decirte en esta mañana, todos están leyendo lo que hay en tu vida. Si tú dices que eres cristiano, hay gente que está leyendo lo que hay en tu vida. Todos la están leyendo. La gente que está a tu alrededor, empezando por tu propia casa, empezando por tu propio apartamento. Ahí los otros están leyendo lo que hay en tu vida. Tus vecinos, tu familia extendida, tus compañeros de trabajo, tu suegra, tu suegro, el que te hizo mal, el que te pisoteó, está leyendo qué es lo que hay escrito en tu vida. Quiero que vayamos a otro texto, Mateo 5:16, Sammy, si lo puedes poner. Mateo 5:16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué debe alumbrar la luz en nuestra vida? ¿Para qué? Para que digan, uy, tan chévere esa señora, esa muchacha, cómo la admiro. No, es para la gloria de Dios. Si nosotros somos una carta digna de leer, donde la obra del Espíritu Santo se ve, el nombre de Dios será glorificado. Pero si nosotros somos una carta donde no está escrita la obra de Dios, sino que por el contrario nuestras obras no reflejan, nuestra forma de vivir no refleja lo que Dios ha hecho, entonces adivine qué va a pasar con el nombre del Señor. Lo van a deshonrar. Es lo que sucede. No es lo que sucede. Gente que dice, cristianos. Ay, no, a mí no me hable de cristianos. No quiero ni un cristiano más en esta empresa. ¿Cristianos? ¡Ja! Mi hijo tuvo una noviecita cristiana y esa fue terrible. ¿Cristianos? No, el mejor amigo del colegio de mi hijo dice que es cristiano, pero usted le viera el testimonio. No, yo tuve un jefe cristiano. No, mis vecinos son cristianos. Están leyendo lo que Dios no ha escrito. No permitimos que alumbre la luz como Dios quiere que alumbre. El Señor Jesús dice en otro texto que el candelabro encendido se debe poner ¿dónde? Sobre la mesa. Que el ¿cómo se llama eso? Candelabro. Calendario iba a decir. El candelabro que alumbra encendido no se debe esconder debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque un mundo en tinieblas necesita la luz. ¿Quiénes son los que podemos alumbrar con nuestras buenas obras? Los que hemos sido transformados por Dios, los que estamos recibiendo la palabra, los que hemos recibido al Espíritu Santo. Tenemos, escúchenme, la obligación de alumbrar con nuestras buenas obras a un mundo en tinieblas, a un mundo caído, un mundo que necesita que se le alumbre, a un mundo que necesita tener cerca hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, que alumbren y que muestren un testimonio diferente, que glorifique al Señor. Porque si no lo hacemos, el nombre del Señor será blasfemado. Muchas gracias, Maía. No es por ser pinchada, es que mi garganta me molesta. Entonces quiero preguntarles, si todos leen esa carta, el único propósito que tiene es mostrar a Cristo. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué está leyendo tu esposa?
Quiero hablarle a los esposos que están aquí. ¿Qué está leyendo tu esposa todos los días? No el domingo recién ya salidos de la iglesia que sale uno como, uy, sí, amén, mamita, sí, gloria a Dios. ¿Será que claro? Si no, Dios te bendiga, reina. No, el jueves por la tarde, el martes a mediodía. ¿Qué está leyendo tu esposa? ¿Está leyendo una carta escrita por el Espíritu Santo? ¿Qué están leyendo tus hijos? Tú que hablas de piedad, tú que dices aleluya, tú que los obligas a hacer devocional, ¿te ven ellos vivir lo que tú predicas y lo que tú dices con tus palabras? ¿Qué están viendo tus compañeros de trabajo? ¿Qué pensará tu profesor del colegio, los estudiantes, tu compañero de universidad? Tú que has dicho alguna vez que eres cristiano o eres creyente, ¿qué tipo de carta están leyendo ellos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué tipo de carta están leyendo? ¿Sabes? Para algunas personas que están a tu alrededor, la única Biblia que ellos están leyendo eres tú. La única Biblia que están leyendo es tu testimonio y es tu vida. Ellos tal vez no están leyendo Tercera de Juan, Primera, Timoteo, Corintios, Juan, donde habla de amémonos, sirvamos, demos. Ellos tal vez no están leyendo, pero están viendo a Cristo y están leyendo la Biblia a través de tus acciones y de tus reacciones. ¿Qué están leyendo las personas que están a tu alrededor? ¿Están leyendo y aprendiendo sobre la misericordia, la justicia, la verdad? ¿O por el contrario, están leyendo cosas negativas? Detrás de esta declaración que dice que somos cartas leídas por todos, escúcheme, es que ni siquiera dice cartas leídas por los miembros de tu iglesia, no, porque aquí saldríamos bien librados, cartas leídas por todos y en todo lugar. Detrás de esa declaración hay una poderosa verdad. Nuestro testimonio de fe es importante. Nuestro testimonio de fe es absolutamente importante porque es un medio como Dios evangeliza a los perdidos. Esa es la manera como va a llegar Dios a los perdidos. ¿Usted cree que la gente automáticamente va a decir, ay, yo quiero ir a una iglesia, voy a buscar una iglesia, ¿a cuál voy? No, van porque alguien los invita, porque alguien ora por ellos, porque han visto a otro tener una carta tan bonita y tan bien escrita que dicen, oiga, cuando me invita a su iglesia, a mí me gustaría ir. Y que cuando usted diga, ay, tenemos una actividad de Navidad en la iglesia, ¿quién quiere ir? Todos no digan, ay, no, a esa iglesia no, a esa iglesia no. Si nos vamos a volver así como él, mejor no vayamos. Esa es la responsabilidad del testimonio cristiano. Alguien dijo alguna vez, predica el evangelio en todo momento. Y si es necesario, usa las palabras. ¿Con qué predicamos más? ¿Con nuestra vida o con nuestras palabras? Nuestra vida grita tanto, la manera en que yo vivo, en que yo enfrento las cosas, en que trato a las personas, en que manejo las crisis, la manera en que yo soy honesto o no soy honesto, eso habla tan duro que a veces las palabras que yo digo casi ni se escuchan. Entonces, si yo durante toda una semana tengo una actitud fea en el colegio y entonces soy grosero, soy odioso y soy el que digo los chistes más vulgares en la universidad y soy el que hablo igual de las niñas de manera morbosa como los demás, pero al final alguien me escucha decir Dios te bendiga, ¿usted con qué cree que se va a quedar la persona? ¿Con lo que usted dijo o con lo que le vio hacer? Si yo soy el más odioso en la oficina, el más egoísta, ¿por qué no me ayuda con esto? No, eso no es responsabilidad mía. Y soy el chismoso, y soy el grosero, y soy el que llega tarde, y soy el que hace trampa. Pero le digo a alguien, Dios te bendiga, voy a orar por ti. ¿Usted qué cree que la gente va a decir? No, gracias, déjeme así. La gente está viendo más lo que tú eres que lo que tú dices. Estamos siendo leídos. Y quiero que nos preguntemos por un momento, que nos preguntemos porque me lo he preguntado todo este tiempo. ¿Qué están leyendo los demás en mi carta? Si la carta soy yo, donde el Señor ha venido escribiendo, si yo soy una carta viva, ¿qué están leyendo? ¿Están leyendo legalismo, orgullo espiritual? Yo soy mejor que usted es un pecador que se va a ir para el infierno. Altivez, vanidad, amargura, queja. ¿Qué están leyendo?
¿O por el contrario, están pudiendo leer el Evangelio en mi vida? ¿Están leyendo y están viendo el fruto del Espíritu Santo? Queridos, somos responsables de nuestro testimonio ante un mundo que anhela. Este mundo está cansado de que le digan mentiras. Este mundo está cansado de ver gente que dice una cosa y vive otra. Este mundo está cansado de que le prometan una cosa y no le cumplan. Este mundo está cansado de la falta de integridad y de la falta de congruencia. Y anhela ver vidas de fe, personas de carne y hueso, no perfectas, no santas, no transformadas, que levitan y que les brilla el rostro, no, personas de carne y hueso, pero que reflejan una fe auténtica, una fe genuina y que muestran rasgos del carácter de Cristo a través de lo que hacen y de la manera en que se relacionan con los demás. Esa es la mejor manera de evangelizar este mundo perdido. Gloria a Dios por las campañas, gloria a Dios por las emisoras. Dios usa todo, pero los principales evangelistas del Señor somos nosotros. Somos como la valla que Dios exhibe para decir si es posible que una persona sea cambiada, si es posible que una persona sea transformada. Quiero preguntarte si alguna vez recibiste una carta. De los que están aquí, ¿recibieron alguna vez una carta? Esas que esperaba uno al cartero y que rompía el sobrecito así con rojito y con azul, ¿ustedes no se acuerdan? Yo me lo sé, es porque yo soy la menor de mi familia y no porque yo sea vieja, no. Pues quiero contarles que en mi vida yo recibí siempre muchas cartas. Resulta que yo soy la menor de mi familia y mis hermanos mayores fueron marineros todos. Ellos fueron marineros, entonces ellos desde muy jóvenes se fueron a trabajar en barcos. En ese entonces ellos se iban por un año a viajar por el mundo y regresaban al año siguiente, se quedaban 2 meses y se volvían a ir. Esos fueron 3 de mis hermanos mayores. Ellos, en ese entonces obviamente no había teléfono celular, no había ni email, no habían computadoras, no había nada de eso. Es más, los teléfonos fijos en las casas no eran tan comunes, porque no era tan fácil tener teléfono fijo en la casa. Entonces eran algunas casas donde había teléfono. En la cuadra de nosotros, la señora Carmenza era la única que tenía teléfono y ella nos hacía pasar cuando mis hermanos llamaban a mi mamá. Pero la principal manera de comunicarse de mis hermanos con mi mamá y mi abuelita era a través de cartas. Ellos escribían cartas, cada vez que escribían cartas en los barcos y cada vez que llegaban a un puerto las podían mandar. Mi abuelita y mi mamá, escúchenme, amaban a los carteros. Cada vez que el cartero llegaba, su corazón rebosaba de alegría. Primero, porque era la manera de saber que mis hermanos estaban vivos. Porque pues en un barco en alta mar cualquier cosa podía pasar y no era tan fácil la comunicación en otro lugar del mundo. Y segundo, porque les encantaba leer lo que decían las cartas. Y llegaban las cartas y adivinen quién las leía. Yo me regalaba para leer las cartas, mi abuelita se sentaba, mi mamá se sentaba y yo era la que leía las cartas. Y ellos les decían que las querían, que estuvimos en tal parte, estuvimos en tal país, comimos perro en tal isla, conocimos no sé qué, le contaban aventuras, pero lo más importante era que les decían que las amaban, que las recordaban, que le pedían a Dios que pronto querían volver a verlas, que siguieran orando por ellos. Y el corazón de mi abuelita y mi mamá quedaba lleno como por otro tiempo hasta que llegaba la próxima carta. Quiero contarles que mi mamá, los que saben, mi mamá falleció hace 2 años. Entonces, en ese duro momento, difícil momento, cuando se reúnen los hijos a entrar a su habitación, a sacar todas las cosas de su armario y de sus cajones y de sus cosas, en ese momento tan difícil, cuando sacamos todo, adivinen qué encontramos. Cartas de mis hermanos. Cartas guardadas por 40 años, escritas por ellos. Y las volvimos a leer y lloramos como niños. Todos viejos, lloramos como niños. Lo que hicimos fue devolverle a cada uno de los hermanos que le había mandado la carta, las volvieron a ver, no lo podían creer, no las habíamos visto en décadas. Y ellos guardan esas cartas como un tesoro. Volver a leer lo que escribieron hace 30 años. ¿Y por qué creen que mi mami, gracias mi amor, por qué creen que mi mami guardó esas cartas? ¿Porque eran feas?
porque decían cosas feas de ella, cosas no. ¿Saben por qué las guardó? Porque eran cartas de amor, de alguien que llamaba. Eran cartas que decían cosas hermosas para él. Yo tengo cartas guardadas, tengo cartas de mi esposo desde que éramos novios, tengo todas las cartas que me han hecho mis hijas, sé que las mamás lo hacen. Tengo cartas guardadas, escritas por mis hijas desde que eran marañacos, garabatos, y las tengo en un lugar donde tengo las fotos arriba en el closet. Y de vez en cuando las leo y vuelvo y las leo y vuelve y mi corazón se llena de emoción. Pues ese mensaje tan lleno de amor que está en algunas cartas, son cartas que tú quieres leer una y otra vez. Y yo quiero decirte en esta mañana, a los varones que están aquí, a los jóvenes que están aquí, a las mujeres que están aquí, que la carta de tu vida sea tan linda, que la carta de tu vida esté tan llena de Dios, tenga tanto del fruto del Espíritu Santo, que la carta de tu vida huela tanto a Cristo, que las personas quieran guardarlas en su corazón, que las personas quieran leerlas una y otra vez. Que nuestra vida sea tan linda y hable tanto de lo bueno de Dios, que queramos ser cartas que la gente quiere leer y volver a leer y volver a leer y seguir leyéndote. Hay personas así, ¿cierto? Yo creo que todos conocemos personas que uno dice, esa persona me da tanta paz, a mí me gusta tanto encontrármela, y cuando usted de pronto, vaya y me visita, tan rico que vaya, y cuando le dicen que va a ir de vacaciones, sí, vengan, o ven, déjeme ir a visitarla, hace tanto que no la veo, me hace tanta falta hablar con usted, ¿sí? Ese tipo de cartas debemos ser, ese tipo de personas que las personas quieren ir una y otra vez a seguir leyendo. Pero ¿saben qué? También están las otras cartas. ¿También has recibido alguna carta fea alguna vez? Una carta donde te ofenden, donde te dicen cosas feas, donde te terminaban, te echaban. ¿Uno qué hace con esas cartas? Uno las guarda, no, uno las rompe y las bota, ¿cierto? ¿Quieren que les diga una cosa? También hay por ahí caminando muchas cartas que la gente no quiere leer. Si se han encontrado, han visto alguna persona que usted está por ahí y dice, ay, ahí viene fulanita, venga, hablemos, riámonos, ay, para que no se acerque, haga como que estamos aquí ocupadísimas. ¿Le ha pasado que usted ve a alguien en un centro comercial por un lado y usted dice, ay, no, yo no me la quiero encontrar, se va a quejar, va a criticar, va a murmurar, no, mejor yo me meto a este almacén, voy a comprar, cuánto vale ese vestido, y usted le huye a algunas personas? Queridos, debemos ser cartas leídas, que la gente quiera leer una y otra vez, porque es que lo que Dios está escribiendo en nuestras vidas es una hermosa historia de redención. Lo que el Señor está escribiendo en nuestras vidas es la obra del Espíritu Santo. ¿Eres de las cartas que la gente quiere guardar y volver a leer? ¿O eres de las cartas que la gente quiere romper y la carta que la gente no quiere recibir? ¿Qué tipo de carta eres? ¿Una escrita con amor y paz? ¿Cosas que la gente quiere tener cerca? ¿O alguna que la gente dice, ojalá pase de largo? Nos están leyendo todo el tiempo, escuchen. Nos están leyendo todo el tiempo. Y el tercer elemento de las cartas es el mensaje. Entonces ya sabemos quién la escribe, quién la recibe, todos la reciben y todos la leen. Ahora vamos a ver cuál es el mensaje. El mensaje de la carta que Dios está escribiendo en nuestras vidas es uno solo y se llama Evangelio. Es el Evangelio lo que está escrito en nuestras vidas, es la obra de Cristo. Lo que deben leer en nuestra vida es la obra redentora de Cristo. Es la obra, es lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Es esa obra de transformación y cambio que nosotros no hubiéramos podido hacer por nosotros mismos. Es esa obra que habla de cosas hermosas que Dios ha hecho. El Evangelio habla, lo que debe estar escrito en nuestras cartas es la gloria de Cristo en vidas tan comunes y corrientes como la tuya y la mía. Tan comunes y corrientes. Este mensaje escrito no con tinta, no sobre papel, sino escrito con el Espíritu Santo, no en piedra, sino en nuestros corazones, es el de perdón de pecados, es el de la misericordia, es el de las nuevas oportunidades.
es el que perdona, es el que ama a su enemigo, es el que decide perdonar aún al que le ha hecho daño, es el que bendice y ora por el que le ha hecho mal. Esa es la carta que debe estar leída por otros en nuestra vida. Yo espero que ustedes encuentren sorprendente esto. El Evangelio, que es el único mensaje, escúchenme, el único mensaje sobre este planeta Tierra que puede cambiar una vida, es el Evangelio. El único mensaje que puede restaurar una familia perdida es el Evangelio. El único mensaje que puede hacer libre a alguien de una adicción o de una dependencia negativa, cualquiera que sea, es el Evangelio. El único mensaje que nos lleva al cielo y que nos saca del infierno y nos pone camino a la eternidad con Cristo es el Evangelio. Ese mensaje tan tremendo, la Biblia dice que es un tesoro. Ese mensaje tan tremendo fue puesto en vasijas de barro, dice. O sea, si usted tuviera un tesoro, si usted tiene un tesoro en su casa, ¿usted dónde lo guardaría? ¿En una vasija de barro? Para que se le rompa, para que se le moje esa vasija agrietada. Seguramente usted buscaría el mejor lugar, que no le entre el agua, que no se le vaya a dañar. Pero Cristo, que es el gran tesoro, vino a vivir en cada uno de los creyentes. Ese es el Evangelio. Ese es el nuevo pacto. El gran tesoro fue depositado en unas vasijas de barro que son frágiles, que se pueden romper, que son débiles y vulnerables, como usted y como yo. Quiero que leamos 2 de Corintios, Sami, 2 de Corintios 4:7. Lo voy a leer en las dos versiones, aunque ya se me hizo tarde. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestro. Se los voy a leer en esta versión que me encanta. Escúchenme. Mírenme todos y escúchenme, porfa. Dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero ahora nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen ese gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Yo me he preguntado, ¿por qué Dios no depositó ese tesoro y esa responsabilidad del Evangelio en los ángeles, por ejemplo? Ellos nunca le iban a fallar, ellos nunca iban a caer en tentación, ellos nunca iban a pecar. Ahí iba a estar seguro el tesoro, nunca iban a defraudar a Dios. Pero Dios decidió colocarlo en seres humanos, en hombres y mujeres falibles, vulnerables y frágiles, como todos los que estamos aquí sentados, para que no nos quede ninguna duda que si algo bueno hay en nosotros, la gloria es de Él y no nuestra. Que el que cambia, el que transforma y el que salva es Él. Lo que deben leer los demás en nuestra vida, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros, no debe ser mis talentos, no son mis esfuerzos, no son mis habilidades. Lo que deben leer es lo que Dios ha hecho en nosotros. Es esa obra poderosa de Cristo que ha transformado personas malas, incapaces, frágiles, pecadoras, que amábamos lo malo y odiábamos lo bueno antes, pero que hemos sido transformadas para darle gloria a Dios, para ser mejores esposos, mejores esposas, para ser hijos de bendición, para ser empleados públicos o privados de bendición, que sean sal y luz en esta ciudad, que tengan una moral bíblica que no se rompe, que no se quiebra, para tener profesores que enseñen la verdad, para tener jefes, para tener empresarios que hagan las cosas conforme a la palabra de Dios. Ese es el poder que ha sido puesto en nosotros. Tengo que recordarte que si algo bueno, las personas que me conocen, que están en este auditorio, si algo bueno tú has visto alguna vez en mí, ha sido lo que el Espíritu Santo ha escrito en esta carta. No hay nada bueno en mí. Por mí estaría todavía afuera, deleitándome en mis delitos y pecados. Lo bueno que hay en mí es lo que Cristo ha hecho. Así que si usted ha visto algo bueno en alguien cristiano, ¿a quién le debe dar la gloria? A Dios. Y quiero recordarte que lo bueno que yo veo en muchos de ustedes que conozco
y que tal vez su familia y toda la gente que está a su alrededor están leyendo en la carta de sus vidas, lo bueno que están leyendo ha sido obra del Espíritu Santo. Así que la gloria, toda la gloria por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es de Él. No tenemos nada de que jactarnos, no tenemos nada de que ufanarnos, no tengo nada que mostrar, sino la obra de Dios en mí. Hemos visto 3 aspectos de cartas vivas, que son la vida de los cristianos. La primera, que son escritas ¿por quién? Por el Espíritu Santo. La segunda, que las leen ¿quiénes? Todos las pueden leer. Y lo tercero, que el mensaje es el Evangelio y la obra de Cristo en nuestras vidas. De acuerdo a lo que hemos leído, mis queridos hermanos, ¿de quién es la obra? De Cristo. ¿Para quién es la gloria? Para Cristo. Entonces, ¿cuál es tu papel en esta carta? Tú me dirás, bueno, pues si Él escribe, si Él recibe, pues entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tu parte en la escritura de esta carta es simplemente rendirte. No podrás ser una carta digna de leer. No podrás ser una carta que otros lean y glorifiquen al Señor si tú no te rindes ante el Señor. Así que la próxima vez, si tú eres cristiano, si tú eres un hijo de Dios y estás en este lugar, tengo que decirte, la próxima vez que tú te sientas incapaz de lograr esas demandas que la Biblia nos da, que tú te sientas incapaz de ser ese joven que la Biblia dice que tú tienes que ser, que te sientas incapaz de estar apartado de la tentación y la inmoralidad cuando tus hormonas y el mundo y el reggaetón te gritan otra cosa. La próxima vez que las mujeres estemos tentadas a no ser las mujeres piadosas que Dios quiere que seamos, la próxima vez que los hombres se sientan incapaces de cumplir con las tareas que Dios les ha dado, recuerda que el que está escribiendo en tu vida es Dios. Y el que empezó a escribir la carta, la va a terminar. El que está escribiendo es el Dios Todopoderoso, el creador de los cielos, el que hizo las flores, el que creó las galaxias y hace que este mundo no salga dando vueltas como loco milagrosamente. No terminamos de entender cómo. Ese mismo Dios es el que te va a ayudar, te va a dar las fuerzas y el poder de Él para poder ser un hombre y una mujer que puedan darle gloria a Dios con su vida. Así que la próxima vez que te sientas incapaz, insuficiente, ven a Cristo. Él ha prometido que perfeccionaría su poder a través de tu debilidad y Él lo va a cumplir. Pero quiero hablar aquí para las personas que tal vez no han nacido de nuevo, que tal vez han oído de Dios, pero que saben que todavía no son hijas de Dios. Quiero decirte que solo Cristo salva. Y si tú necesitas venir a Cristo, si tú quieres, si tú sientes que necesitas esa salvación, si tú sientes que necesitas ese tesoro y ese mensaje del Evangelio del que has escuchado tanto tiempo, necesitas venir a Cristo, porque solo Cristo salva y porque solo Cristo nos mantiene en una vida de poder, en sus fuerzas para ser personas de testimonio y para ser cartas dignas de leer. Así que si ya conoces de Cristo, si ya conoces el Evangelio, tienes que venir a Él. Si todavía no lo conoces, tienes que venir a Él. De tal manera que todos los que estamos en este auditorio solo tenemos un Salvador, un Redentor y un Ayudador. Y se llama Cristo Jesús. Y no importa cuánto tiempo lleves caminando con Él, lo necesitas hoy para poder ser una carta que todos quieran leer una y otra vez. Vamos a orar, hermanos. Creo que la palabra ha sido predicada con claridad, con fidelidad. Y yo creo que debemos responder a la predicación de la palabra. No podemos salir de aquí sin hablar con el Señor y sin responder al Señor. Cada uno sabe qué le habló el Señor, en qué área el Espíritu Santo le ha inquietado para que pueda responder como el Señor quiere a la predicación de su palabra. Amén. Tomémonos un momento, por favor, para orar. Allí donde está, hable con el Señor. Donde
donde siempre está esperando Dios. Donde siempre está esperando, donde siempre está esperando.